veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿A quién dice eso la palabra? En el contexto, esto hablaba al pueblo de Israel. Hoy es para quién? Para nosotros. No dice, pero quiero leerles en la versión Kadosh israelita. Sus gargantas son como sepulcros abiertos. Usan sus lenguas para engañar. ¿Quién de nosotros no engaña? Ya somos cristianos. No hablemos de la gente incrédula. ¿Sí? El no creyente tiene por hábito engañar. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros en algún momento no hemos engañado? ¿Sí hemos engañado? Entonces, quiere decir que esta palabra es para mí. Si en mi garganta es como sepulcro abierto, si uso mi lengua para engañar. En el Salmo 5, versículo 9, dice, porque en sus bocas no hay nada sincero. Ah, caramba. Porque en sus bocas no hay nada sincero. ¿Quién podemos decir que sea sincero en nosotros? Ninguno, ¿verdad? Puedo hablar verdad con quien me conviene hablar verdad. Y la única verdad es la palabra de Dios. Y actuar conforme a la palabra de Dios para nosotros como cristianos nos es difícil. ¿O no nos es difícil? Voy a poner el caso de un negocio. Y yo recuerdo cuando yo tenía, antes de conocer al Señor, tenía un almacén de repuestos. Venían las personas a comprar y yo no tenía, ¿verdad? Pero yo le decía, sí tengo en bodega. Mentira. Le tengo en 1 hora. Mentira era que tenía. Y entonces yo buscaba, traía el repuesto y es parte del servicio, decía yo. ¿No es cierto? Pero eso es hablar verdad. No, ¿verdad? Esa es una práctica. Yo no conocía al Señor, puedo decir. Pero si hoy tuviera el almacén, a lo mejor estaría haciendo lo mismo. ¿O creen que no? Y ya con Cristo en mi corazón. Y si no, pongas a pensar en el diario vivir, en lo que hacemos diariamente. Entonces, si nosotros hacemos eso, somos incapaces para buscar a Dios. Incapaces. Es la ayuda del Espíritu Santo la que me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué engañas? ¿Por qué mientes? Y aún así nos cuesta decir la verdad. Si yo le mentía a alguien, el Señor me redarguye y me dice, ¿qué estás haciendo? Esto es mentira. Nos cuesta ir y decirle, ¿sabes qué? Mentí. ¿O es fácil ir? ¿Qué opina? No es fácil ir y decir la verdad. ¿Ah? No. Te engañé. Pongámoslo en el hogar nada más. Digamos que a mí me gusta algo y me lo voy a comprar. Y mi esposa no quiere que me lo compre. Y entonces empieza la discusión. Y yo me lo compré calladito, ¿no es cierto? Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo? ¿Creen que es fácil decir, sabes qué? Te engañé y... es fácil decir. Miento y a lo mejor tengo que volver a mentir. Y la mentira es pecado. Entonces, soy incapaz de guardar la ley. ¿Sí? Soy incapaz. La mentira está, pero así. Y a veces nos llevamos porque con esta mentira no hago nada, no hago mal a nadie. No hago mal a nadie. Porque esa es no la mentira blanda, la mentira que no trae consecuencias, entre comillas. Entonces, sus lenguas son para engañar, porque en sus bocas no hay nada sincero. Y eso es lo que está viendo Dios, y Dios es lo que está diciendo. Si yo me paro aquí en el púlpito y digo algo que no fue por argumentar o por querer enfatizar un texto bíblico, ¿es mentira o no es mentira? ¿Cuántas veces se puede decir eso? Y entonces el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Y delante de todos decir, ¿saben qué, hermano?
hermanos, realmente lo que les dije es mentira. ¿Ah? Es fácil decir. La palabra de Dios no necesita un argumento para que yo le convenza. Yo no necesito convencer a nadie. Yo no voy a convencer absolutamente a nadie. El que convence es el Señor. El Señor convence de juicio, pecado y justicia. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no puedo convencer. Yo voy a exponer la palabra tal y como fue escrita. Yo no necesito justificar ni argumentar nada para convencerle de que así es. Una persona puede estar escuchando el texto bíblico y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el que tiene que convencer es el Señor. La palabra es una espada de dos filos. No sé si a ustedes les ha pasado. Tienen compañeros de trabajo, subalternos, jefes, amigos, parientes, padres, hijos, cuñados, etc. ¿No? Y les hablan del Señor y no quieren oír. ¿Se ha pasado, verdad? Tendré yo que argumentar cosas, tengo que hablar la palabra. Yo no voy a convencerlos, es el Señor. Lo que sí tengo que hacer es orar para que Dios abra su corazón. Y esa será en la plena potestad del Señor. No porque yo oro, el Señor va a abrir el corazón. ¿Sí? Pero yo debo orar para que el Señor abra el corazón. ¿Sí? Amén. Es mi obligación orar. Porque yo no sé si el Señor va a abrir el corazón de una persona o no. Pero es potestad del Señor, no mía. ¿Sí? Entonces, considerando que en sus bocas no hay nada sincero, y luego dice, sus corazones son vanos. Así es como el Señor nos ve. Él nos ve a través de Jesús. Somos salvos, somos santos a través de Jesús. Pero en nuestra naturaleza humana, el Señor dice, porque el corazón es engañoso. Es engañoso, ¿verdad? Engañoso es el corazón y perverso. Engañoso más que todas las cosas. Ese es el concepto del Señor de cómo soy yo. Y alguien puede decir, no, yo sí tengo un corazón sincero. ¿Seguro? Y veámosle a David, el rey David. El rey David dice en la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero David mandó matar a Urías. ¿Así será el corazón de Dios? No. Y entonces, ¿cómo entiendo que el corazón de David era conforme al corazón de Dios? Porque David se arrepentía cuando realmente pecaba. O sea, a David le dolía muchísimo el corazón, se apartaba. Eso, por eso. Cuando yo miento y el Señor me redarguye, debo tener ese corazón de David a arrepentirme y decir, perdóname, Señor. ¿Sí? O como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿hasta cuándo viviré en este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago. Entonces, ¿dónde está el corazón que es conforme al corazón de Dios? Porque lo que quiero hacer el bien, pero no lo hago. El Espíritu Santo me redarguye y me arrepiento. Pero no es que es un corazón que no peca, porque el Señor dice, engañoso es su corazón. ¿Fue engañoso con David? ¿Fue engañoso con Pablo? Es engañoso conmigo. Entonces, yo no puedo decir que tengo un corazón limpio. Mi corazón inclinado de todo el anhelo para obedecer a Dios, pero no lo puedo hacer. Quiere decir que no, la voluntad está esclava. ¿Sí? Sus gargantas son como sepulcros abiertos, con sus lenguas ellos han usado el engaño. Luego dice el texto, veneno de áspides debajo de sus labios. ¿Y cuál será el áspid? ¿Cuál es el áspid? Una serpiente. Una serpiente, ¿verdad? Una serpiente. ¿Cuál fue el veneno de la serpiente con Eva?
¿Cuál fue? La duda, o sea, siempre dudar. Cierto que Dios te ha dicho. Es decir, hacer dudar de Dios. ¿Sabe lo que hay debajo de nuestras lenguas? Hacer dudar de Dios. Yo puedo dar un mal testimonio a las personas y estoy haciendo dudar de Dios. Mi boca, ¿no? Porque uno dice, bueno, el Señor ha cambiado mi boca, ya no tengo boca sucia como la que tenía, pero algún momento se me sale alguna, ¿no? ¿O no pasa eso? Tengo una boca linda, ¿no es cierto? Y el Señor dice, porque hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Veneno de serpiente. Esa serpiente que sembró en Eva en el inicio, cuando Eva gozaba de santidad total al lado del Señor. Adán y Eva, ¿no? Los dos. La serpiente sembró esto, el engaño en su lengua. Y puede ser un veneno que va y contamina el alma de una persona. No sé si les ha pasado, muchas veces nos topamos con alguien y en lugar de hablarle de la palabra, hablo de otras cosas. Y era la oportunidad para hablar de la palabra. Y a lo mejor yo llego a casa y digo, ¿y por qué no le hablé de la palabra? A veces me he subido en un taxi y hablo de política, hablo de cualquier cosa. Y no le hablé del Señor. Y después me bajo y digo, Dios, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi boca fue veneno para esa persona, ¿o no? Cuando yo pude hablarle del Señor, le hablé de otra cosa, que es veneno y contamina su alma. Con nuestros hijos, ¿cuál es el tema de conversación que tenemos? Eso no quiere decir que, bueno, solo del Señor. Pero ¿qué le decía el Señor a Moisés? Tienes que hablarles cuando te levantes, en el desayuno, cuando vayas por el camino, cuando vayas a almorzar, a la tarde, todo el día. ¿De qué tenía que hablar? De la palabra. Piensen, nuestro tema de conversación con nuestros hijos, con nuestros familiares, ¿qué ocupa mayor lugar? Póngale un termómetro, ¿sí? Que va subiendo la temperatura de lo que yo hablo. ¿De qué es lo que más hablo con ellos? Del colegio, la universidad, de las clases del mundo, o le hablo de Jesús. ¿Qué hay en mi lengua? Y estamos hablando de nosotros como cristianos, ¿no? ¿Qué hay en mi lengua? Veneno de víboras. En el Salmo 140, versículo 3 dice, han hecho sus lenguas tan afiladas como las de la serpiente. A eso se refiere, veneno hay debajo de sus labios. Han hecho sus lenguas tan afiladas como la de la serpiente. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. ¿Para qué? ¿Qué es más fácil para mí hablar? ¿Dónde me desenvuelvo mejor? ¿En lo mundanal o en lo bíblico? Eso no quiere decir que no hablemos de las otras cosas, pero ¿qué debe ocupar el mayor tiempo de mi vida? Jesús. De la abundancia de su corazón, habla su boca. ¿Qué abunda en mi corazón? ¿La palabra de Dios o? Y ahí nos damos cuenta que todos somos así, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque todos somos incapaces de buscar a Dios. Incapacidad total. En Romanos 3:14, el siguiente versículo, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición. Y uno dice, no, yo ya no maldigo. Cuando alguien me hace daño, ¿qué le digo? A lo mejor no le digo, pero pensé, ¿no? O sea,
la tendencia del ser humano es a ser negativo. Cuando vemos el vaso de agua, vemos en la mitad, dice, uy, ya solo me queda la mitad. Ya se me acaba. Pero el que ve desde otra óptica dice, bueno, todavía tengo la mitad. ¿Sí? El problema es que nosotros no somos propositivos. Agradecidos. Todo vemos mal, todo. Cuando vemos un error, debemos no criticar el error, sino ¿qué es lo que debemos hacer? Ver la solución, o no hay solución. Busquemos la solución, no veamos el problema. Entonces, ya no hay nada que hacer, ya sé. ¿Sí? ¿Alguna vez se le ha extraviado algo? El celular, los documentos, se le ha extraviado. Ya se perdió. No sé, es lo que decimos, o no. Alguna vez decimos, voy a orar para que, si el Señor en su voluntad tiene, me lo entregue. Amén. Amén. Y no le han devuelto. A mí me ha pasado. A mí. ¿Sí? A mi esposa en una ocasión estábamos en el Cuerpo de Pastores de Quito. Estaba estacionada frente a una librería que me estacionaba siempre. Y entonces, mientras yo me bajé a la reunión, mi esposa se quedó en el carro y como hacía calor, los vidrios abiertos, ¿no? Se acercó una persona y le hizo que pierda la atención y otro por el otro lado se le llevó la cartera. Y entonces, claro, mi esposa me llamó, yo salgo y ahora se llevó la cartera. Oremos, ¿qué más? Oremos, ¿no? Oramos. Al siguiente día le entregaron la cartera. Bueno, se le llevaron la plata, claro. Pero le entregaron todo lo que tenía ahí, documentos, todo. Gracias, Señor. El Señor es bien. ¿Qué es lo que haríamos? Recuerdo en una ocasión fuimos a Líes, al hospital. Yo tenía un Suzuki Forza. Llegamos al hospital. Y entonces, entré 10 minutos y se llevaron el carro. Salí y ya no había el carro. Se fue. Y entonces, claro, lo primero es, ya, el carro. ¿No? Pero con mi esposa nos tomamos de la mano y dijimos, este carro es del Señor. Ese le pertenece al Señor. Y el dueño, si es que quiso quitarme a mí, que me lo tenía encargado, y se lo da a otro, ¿quién soy yo para discutir? Eso fue lo que dijimos con mi esposa. Dijimos, bueno, oremos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás obrando. Nunca lo recuperé. ¿No? Nunca lo recuperé. Pero ¿qué había en mi corazón? Agradecimiento. Dice, gracias, Señor, porque tú tenías un propósito y me servía el carro, por supuesto. Por supuesto. Era lo único que tenía. Pero así es Dios. Claro, si a lo mejor lo recuperaba, bueno, sí, gloria a Dios si lo recupero. Pero ¿qué quería ver Dios en mi corazón? Realmente, mi palabra ha llegado a ti para que seas agradecido si nunca lo encuentres. Porque si lo encuentro, ¿soy agradecido o no? Como los documentos de mi esposa. Y cuando no lo encuentro, ¿voy a ser igualmente agradecido? ¿De la misma manera? Por supuesto, porque todo es de Él. Si algún miembro de la familia se enferma y oro y no se sana y se muere, voy a ser igualmente agradecido que si se sanara. Voy a tener el mismo agradecimiento exactamente como que si es que se sanara, o solo cuando se sana le agradezco. ¿Sí se da cuenta cómo es nuestro corazón? No, pues se sanó y hacemos una reunión para glorificar el nombre del Señor. Y cuando se muere, hacemos la reunión para glorificar el nombre del Señor. Miren cómo es nuestro corazón. Y Dios, que es el único que conoce nuestro corazón, va a probarnos o va a mostrarnos cómo es nuestro corazón. Incapaz de buscar a Dios. Incapaz. Sino por el Espíritu Santo. Por eso es que las bocas están llenas de maldición y amargura. La amargura viene porque las cosas no se hacen de acuerdo a lo que yo quiero o lo que yo pido. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido tiempos de oración
y el Señor no responde a la oración y sucede todo lo contrario. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Hay amargura. ¿Por qué? Porque le vemos a un Dios que tiene que hacer lo que yo digo. Y Dios no es Él. Es el que hace, yo tengo que hacer lo que Él dice. No, Él no tiene que obedecerme a mí, yo tengo que obedecerle a Él. Es una condición de ser humano. Pero es un problema porque yo le busco para que Él me haga favores. Y hay que cambiar. Dios no es mi empleado. Dios es Dios que me creó y es el dueño de todo lo que existe. Y Él sigue siendo Dios. Es más, tanto amor tuvo por mí que Él vino, se hizo hombre, fue a la cruz, murió en la cruz, derramó toda su sangre para limpiarme de pecado, se fue al infierno a pagar mi deuda y resucitó para que yo sea salvo. Mayor agradecimiento que ese. Así que todo lo demás será lo que Él quiera. En el Salmo 16:7 dice, 10:7 dice, cuya boca está llena de maldiciones, de amargura y fraude, debajo de su lengua hay engaño y dolor. Debajo de su lengua hay engaño y dolor. Salmo 10, versículo 7. Es decir, nuestra boca está llena de todo lo contrario que es buscarle a Dios. De negatividad, de amargura, de dolor, de engaño, de todo lo malo. Versículo 15 de Romanos 3. Sus pies, si se dan cuenta, habla de la boca, el corazón. Los pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. A ver, esta carta es dirigida ¿a quiénes? ¿A quiénes es dirigida la carta? A los romanos. A los romanos, pero ¿quiénes? Cristianos que vivían en Roma. ¿Sí? Es a la iglesia, es decir, que esto es para nosotros, no es para el incrédulo. Porque claro, cuando nosotros leemos en el texto que dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, son la gente adorada. Y nosotros no, yo no derramo sangre. Pero si la palabra de Dios dice que quien se enoja con su hermano, ¿qué pasó? Es un asesino, ¿o no? Oísteis que fue dicho, no matarás. Mateo 5. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano es digno de muerte. ¿Qué está diciendo? El que se enoja con su hermano es derramador de sangre. Sí, señor. ¿Y cuándo no nos enojamos con nuestro hermano? ¿Ah? Yo muchas veces me enojo con mi esposa. Y más que mi esposa es mi hermana, ¿o no? ¿Es verdad o no es verdad? Y entonces yo soy un derramador de sangre en ese momento. ¿Sí se dan cuenta la condición del ser humano? ¿Ah? Y aun cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, a pesar de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redargüe y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te enojas? A ver, en esta semana, ¿quién no se ha enojado? Los esposos, entre esposos. ¿Quién no se ha enojado? Levante la mano. Sí, ¿verdad? Aunque sea por una cosa pequeñita, me enojé. No me duró el enojo, pero me enojé. ¿Sí? Quiere decir que si no fuera por el Espíritu Santo morado en mi corazón, yo sería un asesino, igual que si lo hubiera matado. Qué terrible, ¿verdad? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Cuando tenemos alguna situación en la que no concordamos, empezamos a decir no, y vamos levantando el tono de la voz, los dos. Levanta, ¿por qué? Porque uno quiere tener la razón.
Hasta que, si no fuera por el Señor, se termina en guerra. ¿Por qué pasa eso? Porque mis pies se apresuran para eso. El querer tener la razón es parte del orgullo del ser humano. Es que yo quiero tener razón. Lo que yo digo está en razón, ¿verdad? Y peor aún si usamos versículos bíblicos para argumentar esa razón. ¿O no lo hacemos? Hay textos en los que habla del matrimonio de la persona. Cómo se debe llevar el hogar. Pero ¿sabe qué? El hombre ve lo que Dios le dice a la mujer y la mujer ve lo que Dios le dice al varón. Al revés o no. Pero si la Biblia dice que tú debes ser el sacerdote del hogar, le dice la mujer, ¿no es cierto? ¿Ah? Y el esposo le dice, pero si la Biblia también dice que tú debes sujetarte, ¿o no? Es decir, yo estoy viendo lo que mi esposa debe hacer. No. Cada uno debe ver lo que Dios le dice que haga a uno, no lo que le dice al prójimo. Y eso es motivo de enojo. Mis pies se apresuran. ¿Sí? ¿No nos pasa como jefes? El jefe injusto. Y criticamos. Es que esto no es justo. ¿Verdad? ¿Decimos o no? Esto no es justo. Pregúntese, ¿Dios no está permitiendo esa circunstancia? Y si la permite, amándome tanto, permite Dios, ¿por qué es? Porque está trabajando en mi corazón. Entonces, en lugar de decir que injusto, yo debería decir, gracias Señor, porque tú estás trabajando en mi corazón, porque tú eres justo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Nos es difícil ver una realidad porque mis pies están apresurándose ¿a qué? A derramar sangre. Es decir, injusto, es que es un mal jefe, es un mal empleado. ¿Sí? En alguna ocasión yo trabajé en la dirección financiera y administrativa del Banco de Préstamos. Y entonces, mi jefe, el director general, me decía que yo me portaba muy amigo de los empleados. Porque yo siempre he sido así, siempre fue mi forma de ser. Y entonces, yo les decía las cosas que tienen que hacer y las hacían. Pero yo resultaba bien. Yo era amigo, ¿no? Con los hombres yo siempre he saludado con un abrazo, con las mujeres un beso en la mejilla, siempre. Y entonces me decía que por qué soy así. Y me criticaba. Y un día me dice, mira, a tal persona tenemos que votarle por esto, por esto. Entonces yo fui a hablar con esa persona y dije, mira, lo que tú estás haciendo, estoy haciendo mal. Tú quieres mejorar en tu estilo de vida, mejora en esto. Y hablé largo. Y el hombre cambió. Y después me llamó el director y me dijo, tienes que votarlo. Le dije, pues si el hombre ha cambiado, ¿por qué voy a votar? No, que tienes que votar. Claro, ya a él le cayó mal y tenía que votar. Y el que tenía que votar era yo. ¿Sí? Como director administrativo, yo tenía que votar. Y entonces me dice, no, es que tienes que votarle y tienes que votar. Y le dije, ¿sabes qué? Dame una causa, dame por escrito el motivo por el que tengo que votar. ¿Sí? ¿Por qué le tengo que votar? Porque yo no le voy a votar. Porque el hombre cambió. Y el hombre está haciendo un excelente trabajo. Y a veces nosotros somos así. Alguien nos cae gordo y se fue porque se fue. No se fue porque él no cambió, sino se fue porque a mí ya no me gustaba que él siga ahí. Siempre vamos a tener esos problemas. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios está mostrándome a mí cómo está mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué pasa en mi corazón? No el puesto que ocupo va a ser mayor porque yo soy un déspota y no soy amigo. Jesús vino a ser amigo de sus discípulos. Y Jesús dijo,
el que quiera ser mayor sea el último, sea el servidor. Quiere decir que nuestra manera de ser, la condición humana es eso. Somos así. Y si yo les pongo un ejemplo, no es porque yo sea una maravilla, no, tengo muchos errores. Pero hay cosas que a veces van a ir en contra de nosotros, porque a mí me votaron Jesús por eso, porque no le voté. ¿Sí? Van a ir en contra de nosotros, pero aún así, ¿qué es lo que debe prevalecer? La justicia. Me cueste lo que me cueste. ¿O cuál va a ser mi actitud? ¿Allanarme? ¿Sí? Y en muchas ocasiones ha sucedido que hay iglesias en las que le dicen al pastor: no hables mal no hables de esto porque ofendes a tal persona. Vea, hermano, yo les he dicho muchas veces, yo no quisiera conocer nada de nadie para predicar con libertad. ¿Y sabe qué es lo más difícil cuando uno tiene a miembros de la familia ahí? ¿Ah? Y le toca predicar de los problemas y deja de decir, está predicando contra mí. Y muchas ocasiones me ha pasado con mis hijos, con mis nietos, ¿sí? Que yo predico y que estoy predicando para... No, yo no estoy predicando para nadie. Yo hablo la palabra de Dios y me caiga quien me caiga. Y a veces yo les he contado lo que en una ocasión dijo Adrián Rogers, ministrando a pastores, dijo que él estaba predicando y una persona se le acercó y dijo: pastor, usted estaba ahora sí hablando contra mí en toda la reunión. Y él me dijo: verás, yo cogí una escopeta y disparé en un hueco. Yo no tengo la culpa de que estés metido en el hueco. ¿Sí? Porque la predicación es así. Uno tiene que predicar la verdad, la palabra de Dios. No dirigir la prédica a nadie, hermano, a nadie, absolutamente a nadie. ¿Sí? Y si la palabra de Dios le está redarguyendo, es porque Dios le está hablando. Y eso conversé con una persona esta semana y él decía, no, que él está seguro de que Dios le estaba hablando. Pero eso es un común denominador, hermano, eso pasa. Comúnmente a mi esposa le pasó cuando fue a la iglesia y pensó que el pastor estaba hablando de ella. Yo no sé si mi esposa dijo: y mi suegra que ayuda a hablar con el pastor, porque ni conocía. Pero siempre nos va a pasar eso. No diga es contra mí, véale a Dios hablando de lo que usted es y el problema que tiene en su corazón. Porque Dios quiere que cambie, porque somos incapaces de buscarle a Él. Así que la salvación no es por voluntad propia. Nadie puede decidir ser salvo. ¿Sí? Romanos 3, versículo 17. El 16 primero. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Todo el camino, porque hoy se dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Y en la iglesia dice, todos los caminos conducen a Dios. No importa si es mormón, testigo de Jehová, adventista, católico, no, todos los caminos van a Dios. Falso. No es así. Hay un solo camino que va a Dios, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice en este versículo, el ruina y miseria hay en sus caminos. Todos esos caminos que uno cree que está haciendo cosas para Dios, que cree que porque hace esto le agrada a Dios, un día, si no ha sido Dios el que le hablaba, va a toparse con una realidad. Y Dios le va a decir, ¿por qué me llamabas Señor, Señor? Y nunca hiciste lo que te dije. Pero si en tu nombre oramos, que en tu nombre predicamos, aunque usted diga que está haciendo en el nombre del Señor todo lo que usted haga, si lo ha sido instruido por Dios, no, pues que está en la Biblia. El predicar está en la Biblia. ¿Sí? El sanar está en la Biblia. ¿Y por qué Jesús dice, me diréis en tu nombre sanamos?
y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. El tema es, no os conozco. No os conozco. Miren, esta semana conversaba con una persona y veíamos que cuando nosotros hablamos en Efesios 1, del 3 al 5, y dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y entonces se dice que ese escogimiento viene porque Dios ya sabía que nosotros íbamos a cambiar. Entonces, Él ya sabía en nuestro corazón y que íbamos a cambiar. Pero se dice que ningún corazón puede buscar a Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios en su omnisciencia Él conocía que yo iba a cambiar? Ahora, dice, bueno, no, Él sabía, por eso el rato que Jesús tocó y cambió su corazón, Él ya sabía quién iba a aceptarle y entonces por eso le salvó, ¿verdad? Ese es el preconocimiento de Dios que habla en 1 de Pedro. Dice, porque por el preconocimiento de Dios ustedes son salvos. Entonces, el preconocimiento de Dios, yo digo, el conocimiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y estoy confundiendo el preconocimiento con la omnisciencia. ¿Será lo mismo? A ver, ¿el preconocimiento de Dios es igual a la omnisciencia? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Preconocimiento, quiere decir conocimiento de antemano. ¿No es cierto? Preconocimiento. ¿Es igual que la omnisciencia? No. La omnisciencia habla de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce en conocimiento, ¿verdad? Pero cuando habla de preconocimiento, está hablando de prerelación. Entonces, Pedro lo que está diciendo es que desde antemano Dios estableció una relación con el santo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, conoció a Adán a su esposa. ¿Cómo le conoció? Teniendo relaciones sexuales y tuvo hijo. Y tuvo a Caín, ¿verdad? Luego a Abel, luego a Set. Entonces, y también dice la palabra que Jesús fue engendrado antes de que José conociera a María o se juntara con María. Entonces, el conocimiento es relación. Y lo que habla el Señor en 1 de Pedro es un conocimiento o una relación establecida antes de la fundación del mundo. ¿Con quién? Con el cristiano. Entonces, la elección no depende de la omnisciencia, sino de su soberanía. ¿Por qué quiso? Porque a Él le plació, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que ruina y miseria hay en sus caminos, es que lo que yo establezco o lo que yo creo que Dios está diciendo, eso voy a hacer. Y ahí viene la falsa doctrina, las interpretaciones de la Biblia, y entonces yo digo, es que Dios dijo, ¿verdad? En estos días les contaba que me invitaron, el día jueves había un seminario para, se llama la Escuela de Dones. Qué terrible, hermano. ¿Ah? Me dijeron, ¿quieres mejorar tu iglesia? Bueno, en primer lugar no es mi iglesia, es la del Señor, pero bueno, digamos que solo era una falta de dicción. ¿Quieres mejorar tu iglesia? Ven, capacítate, entrénate en dones y ten el don de profecía, para que sepas cómo está la iglesia, para que puedas decirle a la iglesia proféticamente, ¿qué me están diciendo? Era jueves, viernes, sábado. ¿Ah? O sea que yo voy a ir a que me enseñen, y el Espíritu Santo ¿dónde queda? Es el que da los dones. Hermanos, ¿qué nos pasa? La escuela de dones. ¿Dónde está en la Biblia eso? Y entonces, a alguien se le ocurrió, alguien dijo, sí, vamos a hacer una escuela, y entonces se empieza a inducir eso
y se dice que es el Señor. Ese es un camino raro. ¿Y a dónde me lleva? A la ruina, a la miseria. Tal vez no aquí en la tierra, posiblemente sí o posiblemente no, pero un día llegar a la presencia del Señor, pues sí, Señor, yo estuve en la escuela de profecía, en la escuela de dones, ¿ya? ¿Y ahora qué hago aquí en el infierno? ¿Ah? Sí se da cuenta. Terrible. ¿Por qué? Porque me va pasando de Abiú y Nadab, sacerdotes, hijos de el sacerdote Aarón, encargados del ministerio en el tabernáculo. Encendieron fuego extraño, no mandado por Dios, y Dios los mandó. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la suficiencia de la escritura es suficiente. Yo no tengo que añadir ni quitar nada. Pero sabe que la escritura sin la guía del Espíritu Santo es letra muerta. Es letra muerta. Puedo tener conocimiento, pero no la sabiduría de Dios. Así que mi relación con Dios a través de la escritura es la que me va a dar el entendimiento. ¿Para qué? Para que el camino, la verdad y la vida yo lo pueda ver e identificar claramente y no esté en esos caminos que producen ruina y miseria. Eso nos dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener esa prudencia de que hay insuficiencia en mi voluntad para querer agradar a Dios, para querer hacer las cosas que Dios quiere o para ser salvo. ¿Sí? Es insuficiente. La próxima semana continuaremos con el texto. ¿Sí? Y estamos en el argumento 2. Pero debemos entender que ningún ser humano puede buscar a Dios si es que el Espíritu Santo no obra en nosotros. Y si es que nosotros estamos con una deficiencia de relación, pídale a Dios. Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Sí? Pídale a Dios y Él le dará con abundancia. Santiago 1. Así que no nos desanimemos. Vamos ante el trono de la gracia a decirle, Señor, danos sabiduría. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo hermoso que es escudriñar la Biblia. Esto no es hecho por un hombre, esto no es discernimiento de un hombre, esto es tú en tu palabra hablando, Señor. Y te damos gracias porque nuestros oídos se abren porque tú los abres. Nuestros ojos se abren porque tú los abres para poder entender tu palabra. Gracias por todos los que estamos aquí y por las familias aquí representadas. Gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Y ayúdanos a caminar en ese camino de la verdad que eres tú, Señor Jesucristo. Ese camino de la vida, porque tú produces vida a través de tu presencia en nuestra alma. Gracias